claro mi explicación y para ser responsables con lo que sabemos, con lo que vamos aprendiendo, con lo que ya hemos aprendido. Nos hemos olvidado y además eh, hemos dejado a un lado algunas cosas. Así que en esta noche quiero presentar este tema. Nuestra responsabilidad hacia hacia la doctrina de Cristo. ¿Somos responsables o no? ¿Ya? Bueno, hermanos, entonces, y bienvenido a los hermanos y hermanas que están en el Zoom. Que el Señor los bendiga también a todos. Entonces, tenemos que conocer la doctrina de Cristo. En Efesios capítulo 3, verso 4 al 6. ¿Qué dice, hermanos? Leyendo, lo cual podéis entender. Leyendo, lo cual podéis entender. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, mucho se descuida en el estudio de la Biblia, en la lectura de la Biblia. Pero el mandamiento es leyendo, lo cual podéis entender. ¿Qué quiere que entendamos? ¿Qué quiso que entiendan los hermanos del primer siglo, los contemporáneos del apóstol Pablo? ¿Cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir misterios, mis hermanos? Algo desconocido, ¿verdad? Lo que no se conoce. Ese es el misterio. Entonces, dice el apóstol Pablo aquí, que a la generación, a las generaciones anteriores a Pablo, anteriores a la muerte de Cristo, no se dio a conocer. No conocieron lo que nosotros conocemos ahora. Es más, algunas cosas que el Señor reveló fue dirigido a la nación de Israel. Solo una nación, no a todo el mundo, no a todo el mundo. Pero ahora, desde la muerte de Cristo en adelante, desde el día de Pentecostés en adelante, el misterio de Cristo, el misterio que en generaciones anteriores no fue revelado, ya ha sido revelado y tenemos ¿en qué parte de la Biblia, hermanos? En el Nuevo, en el Antiguo, claro. Alguien dijo en la época patriarcal, la revelación de Dios era como la luz de las estrellas. ¿Cómo es la luz de las estrellas? Es clarita, es, supongamos que no haya luna, porque así sucede, ¿verdad? Ya, hay noches que no aparece la luna, pero ahí están las estrellas. ¿Y cómo es el brillo de las estrellas?
sobre nuestro planeta. Un poquito, casi nada, ¿no es cierto? Muy poquito. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué comparan así? Desde Adán hasta Moisés. Porque no hubo revelaciones. Muy poquito. Ya. Ahora, la era mosaica, o sea, desde Moisés hasta Cristo, dice que la revelación de Dios era como la luz de la luna. ¿Cómo es la luz de la luna? Más clarito que la luz de las estrellas, ¿verdad? Entonces así era en la época del Antiguo Testamento. Así era en la época desde Moisés hasta, hasta, hasta la muerte de Cristo. Ahora, desde la muerte de Cristo en adelante, desde la resurrección en adelante, especialmente desde el día de Pentecostés en adelante, la luz dice, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Con qué será comparado? Ah, como el sol al mediodía, así clarito. Entonces, y no solamente unos pocos, sino todo, que ilumina en la parte más oscura, incluso, ¿no? Así que así comparan algunos hermanos sobre las revelaciones de Dios. Ahora entonces tenemos la revelación del Señor como la luz del sol del mediodía, cuando estás sin nubes, cuando estás sin nada de, de sombras. Entonces, hermanos, esto quiere que entendamos, esto quiere que aprendamos, esto quiere que eh, aprovechemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Dice, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Durante la ley era permitido que sean salvos los gentiles. Bueno, los que voluntariamente se entregaban, ¿no? Los que voluntariamente abrazaban el Antiguo Testamento y practicaban. Entonces ellos eran admitidos, pero no fue como en el Nuevo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento Jesús, ¿qué dijo en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante? Por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso dice, y por esta razón, gozamos nosotros de ese gran privilegio, de la gran responsabilidad de tener en nuestra vida la doctrina de Cristo. No debemos echar a un lado, no debemos hacer caso a la pereza, no debemos poner ningún pretexto para no leer, porque leyendo podéis entender. Y Jesús también dijo, escudriñando o escudriñar las escrituras. Pero ¿cuántos están haciendo caso? ¿Cuántos están cumpliendo con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios? Ustedes saben, y Dios sabe, si hacen o no hacen. ¿Qué prefieren más? ¿Prefieren lo material, lo superficial, o prefieren o aman la revelación de Dios? ¿Qué prefieren? Ustedes saben, cada uno sabemos cómo respondemos a los mandamientos del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver también esta parte, utilizar bien la doctrina de Cristo.
En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Esto dirá solamente a los predicadores o dirá a toda la iglesia? ¿Cómo sabemos? Porque aquí dice obreros. ¿Somos obreros todos? Claro. Por ejemplo, en, en el tema de las hermanas, Loida y, ¿cómo? Ya, Eunice, eran las pioneras en la vida de Timoteo. Ellas le convirtieron en gran siervo del Señor. Ellas le convirtieron en gran obrero que incluso se convirtió en el compañero fiel del apóstol Pablo y de otros. Así que todos los hermanos y hermanas somos obreros de una o de otra manera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué tal si no sucede eso? ¿Qué tal si en el hogar de los cristianos no hay lectura, no hay dedicación, no hay diligencia? ¿Cómo? ¿Cómo se presentará ante el Señor? ¿Con la cara enrojecida o con la cara normal? Aquí habla de la vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo se pone la cara de las personas cuando está con vergüenza? Rojo, ¿verdad? Rojo. Ay, la mirada no es de confianza, sino mezquina, huidiza y cosas así. Para que no suceda estas cosas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no desaprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero hay de las personas que Dios conoce los corazones de todos, que no están preocupándose, que tienen poca importancia estas advertencias. No sé cómo vaya a presentarse delante del Señor cuando Él venga. Ahora veamos estas definiciones. Diligencia viene del griego spoudanzo. Tiene significados que se corresponden a los de A. Significa apresurarse, hacer algo, esforzarse, procurar, dar solicitud a algo. Esto dice el diccionario de griego y castellano. Estas definiciones en los diccionarios escolares casi no dan la definición correcta, ¿no? Así que tiene significados que se corresponden a los de eh, apresurarse, hacer algo rápidamente, esforzarse. ¿Están esforzándose? Procurar. ¿Están procurando?
dar solicitud a algo. Ahora también tenemos el deber de hablar la sana doctrina. Muchos no hablan de la sana doctrina, sino de otras cosas. Por ejemplo, dice iglesia sana, queriendo decir que ahí admiten a cualquier doctrina. Pero la palabra del Señor dice sana doctrina. Viene del griego didachet. Denota enseñanza. Ugiaino, tener buena solicitud. Es decir, estar bien. Estar bien hablando del cuerpo, estar bien de salud. Figurativamente ser incorrupto. Fiel en la doctrina. Fiel en la doctrina. O sea, no tener ninguna falla. No tener ninguna mezcla. Quiere decir también bueno. Quiere decir también que tiene una buena salud, que está sano. Esto hablando corporalmente, pero también pasando a la parte doctrinal, quiere decir lo mismo. Tener buena salud, que esa doctrina sea sana, que esté bien, para no avergonzarnos delante del Señor. Doctrina, nuevamente, enseñanza, aquello que se enseña. Sana o ujiaino, tener buena salud, es decir, estudiar, estar bien en cuerpo, figurativamente ser incorruptible. Hablar la sana doctrina. Juan capítulo 7, versos 16, 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer voluntad de Dios? ¿Qué es la palabra voluntad? Significa deseo, ¿no es cierto? Significa anhelo. Significa querer. Cristo quiere salvar a todo el mundo, pero no responde en todo el mundo, sino unos poquitos. Cristo quiso que vaya por todo el mundo a predicar el evangelio. Los apóstoles sí cumplieron. La primera iglesia sí cumplió con este mandato. Pero las iglesias que vinieron después todavía seguían conservando la sana doctrina, pero poco a poco fue cayendo en la falsedad. Ya cuando empezaron a gobernar los obispos católicos, desde el año 350 en adelante, después de Cristo, la iglesia cayó en la bancarrota espiritual. Ya no conservaban la sana doctrina, sino lo que decían los obispos, lo que decían más tarde, lo que decían los papas.
Y más tarde, cuando ya hubo la reforma, siguieron también algunas fallas de los líderes reformistas. Ahí tenemos Juan Calvino, Martín Lutero, Zwingli y otros. Algunos de ellos interpretaron muy mal la iglesia, como es la palabra del Señor, y enseñaron así al pueblo, y el pueblo aprendieron de ellos en vez de aprender directamente de la palabra de Dios. Es lo que no quiere el Señor. Bueno, una pregunta. Bueno, se entiende que las feministas no tiene la Hasta que alteren en algo. Bien, claro. y con los liberales, ¿Cómo? y con los liberales, la iglesia de Cristo liberal. Lo mismo. Entonces, una pregunta. Si ciertamente digamos la tía, estamos en el conservador, podemos tener una iglesia buena, que la iglesia de Cristo, pero son liberales. Nosotros podemos tener trabajo. No podemos, pues. Pero para enseñar, para corregir, debemos hacernos amigos de ellos. Debemos tener contacto. Alemania, van aquí a la congregación, no debemos tener comunión con ellos. Y ellos no pueden aceptar este programa. Ya digo, tenemos que hacernos amigos de ellos. Acercarnos con mucho cuidado, con mucho tino, para enseñar, para corregir, para redarguir. Eso dice la palabra, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús? Para que siga a la que se confiere es algo que Dios mandó. Entonces, por eso como estoy diciendo, si hay una gente que puede estar creyendo en segunda mujer, o creyendo que Cristo va a venir a ayudar, eso es que enseñar. Por eso, como dice el hermano de la universidad, llevar la estructura, llevar a la Dios a través de mensaje. Una persona tiene que estar preparada, porque es la Biblia de enseñar cómo, lo que dice primero que nada. Entonces, eso es utilizar la Así es, hermano. Entonces, si nosotros sabemos que es un liberal, sabemos que es de la sola copa, sabemos que es evangélico, sabemos que es, y nos escondemos, huimos, no estamos haciendo nada, pues. Liberales son hermanos de Cristo. Son nuestros hermanos, pero la Biblia habla de apostasía. O sea, es decir, que salieron de la fe. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en Corinto, en capítulo 6, 11. Dice, y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Es decir, ellos conservaban muchas cosas de la doctrina. Cuando nosotros hablamos de sectarios, bautistas, todo eso,
Es completamente diferente. Ellos no tienen la base, ni siquiera han echado al grupo de Cristo. Entonces, bonito, porque aquí ellos son como cristianos, pero tenían un montón de errores. Por ejemplo, un error grande era la sed. Cuando nosotros vemos a los hermanos liberales, ellos conservan muchas cosas de la sana doctrina. Ellos tienen su nombre de la iglesia de Cristo. Cuando habla de la salvación, habla perfectamente. Cuando está en la relación a Dios, ellos adoran igual. Y todo eso. O sea, si nosotros ponemos un liberal con un sectario, ese sectario ni siquiera acepta que el motivo para la salvación. Claro. Entonces, según la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, hay otra iglesia así. Según Bueno. la Biblia, son hermanos, pero dice la Biblia también cuatro hermanos. Son apóstoles. Claro. ¿Qué quiere decir apóstoles? Que salieron de la fe. Entonces, no es que tenemos que vivir con él, no podemos vivir con él. Pero nosotros necesitamos hablar con ellos y explicarles. Ahora dice el hermano, si no quiere, y muchos no quieren, por eso no tengo comunión con, no tengo comunión con el liberal, porque no quieren. Por eso no vamos a predicar los liberales. Ahora, ¿cómo, bueno, como dice Pablo, por la gracia de Dios? La iglesia, digamos, yo me veo un latino, un conservador, pero yo digo como yo, digamos, una iglesia, digamos, de la católica, una liberal. Eso hablo. Con cualquier puesto donde esté la iglesia, con cualquier. No estamos. No pueden, porque están con cosas de caso de Por ejemplo, hace hora y media aproximadamente conversé con un hermano y me informa que él asistió a esa congregación y en el momento de la cena pusieron Coca-Cola y galletas. Entonces, ahí tuve la oportunidad de corregir. Al siguiente domingo, el hermano fue llevando pan y juguito de uvas. Ellos sí aceptaron. Entonces, así, hermanos, por eso la Biblia dice que tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que estar empapados en la sana doctrina para poder corregir. Por ejemplo, hay una iglesia llamada Iglesia de Cristo Internacional. Esa Iglesia de Cristo añade internacional. Y uno ve, por ejemplo, sus estudios de reuniones con diferentes pastores como el extranjero. O sea, ellos no tienen ni siquiera la base de la. Mientras los hermanos liberales tienen base en la doctrina, pero tienen doctrinas cerradas. Por ejemplo, una de las cosas que tienen mejor es la organización de la iglesia. Otra de las cosas de raras son meter cosas sociales a la iglesia. Entonces, en eso no tenemos que, o sea, no podemos tener comunión con ellos. Ahora, cuando nosotros hablamos con ellos, ¿qué debemos hacer? No hablar de la adoración, porque salió, no hablar de la salvación, no hablar de la iglesia, del nombre, ni hablar si son cristianos o no. Bueno, hermanos, ¿por qué creen que hay iglesias en diferentes partes?
A mí hasta que me mandaron expulsando. Pero dejé la semilla. Hablé con los predicadores de diferentes partes cuando me invitaban a sus reuniones, a sus campañas. Dios me ayudó. Pero bueno, yo sabía algunas cosas de los temas de ellos y comparando con la Biblia. Así que por esta razón hay, no por mi sabiduría, no por mi intervención, no por mi poder, no por mi dedicación, sino por la gracia de Dios a través de mi persona. Ahí están, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, que ahora mismo leí, algunos piden cartas de recomendación, pero ustedes son, dicen, ustedes son las cartas de mi apostolado, leídas y entendidas por todo el mundo. Así que eso tienen que hacer mis queridos hermanos y hermanas. No quedar tranquilas, no quedar tranquilos, sino corregir. Decir, aquí está bien, aquí está bien, aquí está mal. Bueno, sigamos entonces. Jesús dice en Juan capítulo 7, verso 16 al 17, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús, el que hablaba la verdad, no habló de su propia cuenta, sino lo que Dios, su Padre, me envió a decir. Y nosotros tenemos la palabra escrita, la palabra revelada, la cual tenemos que escudriñar, leer, para decir, no mi sabiduría, mi doctrina, mis cosas, sino lo que dice Dios. Segundo Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo les parece este verso? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Fuera de tiempo. Teniendo oportunidad, cuando da oportunidad de hablar, cuando da oportunidad de visitar, cuando da oportunidad de, de predicar. Pero también cuando no permite de repente. Cuando estamos muy ocupados, pero la primera cosa es hablar de la palabra. Ahora tuve la oportunidad de hablar con una señora de la costa y otra señora bueno, de Quito. Pude hablar y ellas estaban contentas aceptando lo que decía. Lamentablemente ya llegó el turno de presentar ante los médicos y ya no pude hablar más. Pero la semilla está ahí. Un taxista dijo, si alguien me regala una Biblia, puedo leer. Como tengo ahí por mis Nuevo Testamento, así que le mandé el Nuevo Testamento. Pero en el camino vine diciendo algunas cosas. Los hermanos, algo hay que hacer, algo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Están haciendo eso, mis queridos hermanos, hermanas? ¿O tienen vergüenza? ¿Tienen miedo? ¿No les viene la idea de cumplir con la voluntad de Dios? Aquí dice redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir, hermanos? Quiere decir argumentar, ¿no es cierto? ¿reprende de qué?
Exhorta. ¿Qué quiere decir exhortar? Enseñar, pero en forma de ruego, como suplicando, con toda paciencia y doctrina. Primera Timoteo 4:6. Si esto enseñas, mira lo que dice, a los hermanos serás ¿buen qué? Ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿A quién dice esto? Al joven Timoteo, el que había sido instruido desde la niñez, nutrido, no malnutrido. ¿Cómo es la gente malnutrida? Aquí nos habla de estar bien nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No dice seguirás, sino has seguido. Y quiere que continúe, hermanos. Así que eso hagamos nosotros. Eso tiene que hacer cada hijo de Dios. Eso es responsabilizarse de la verdad de Dios, del Evangelio de Cristo. Ahora, perseverar en la doctrina de Cristo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era la actividad de los hermanos que se convirtieron el día de Pentecostés. En los primeros días estaban allí todos juntos, con los apóstoles, los evangelistas, los diáconos y todos los que se habían nacido de nuevo con el bautismo. Perseveraban. Aquí está el éxito de los hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren y en cualquier tiempo. Perseverar. Perseverar quiere decir practicar, seguir practicando. ¿Qué cosa? La doctrina de los apóstoles. ¿Cómo? En comunión unos con otros. Es decir, en amor unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué pan habla aquí? No del pan común para llenar el estómago, sino para celebrar, agradecer por la muerte de Cristo Jesús. Y en las oraciones. No sé si hacen o no hacen oraciones. Solo ustedes saben. Y sobre todo, Dios sabe las cosas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes, firmes. No hermanos titubeantes, no hermanos con dudas, no hermanos que haré o no haré. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por cualquier medio, la palabra del Señor está difundido desde el día que fue revelado. Hoy en día hay medios por los cuales los cristianos debemos difundir la palabra de Dios. Ahí tienen el teléfono, ahí tienen el WhatsApp, ahí tienen otros medios de comunicación. ¿Qué están haciendo? Solo ustedes saben. ¿No están haciendo? Están desperdiciando ese tiempo precioso. Están desperdiciando la oportunidad. No están haciendo a tiempo y fuera de tiempo. Las hermanas deben hacer. Los hermanos deben hacer. Yo tengo aquí como
1000, a ver cuánto tengo. Tengo 1000, ah, déjame ver. 1737 contactos. No logro mandar a todos. Son 1737 contactos. Pero lo que puedo, hago. Y posiblemente muchos de ellos estarán aprendiendo algo. Gracias a Dios, este teléfono soporta tanta carga y me permite hacer eso. Entonces, hermanos, ¿por qué razón no hay actividad como en el primer siglo? Si los apóstoles hubiesen tenido los medios que tenemos, no sé, pues, sí, en ese tiempo no había teléfono, no había internet, no había nada, videos, sí, ni la vida casi, sí. Segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segundo de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Tienen al Padre y al Hijo? Para tener, dice, debemos estar en... ¿Cómo era? A ver, vamos a regresar. Ya perdí. Se claro. Y perseveraron en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si hay estas actividades, entonces seguro estoy que sí se cumplirá la voluntad de Dios. Pero cualquiera que se extravía, o sea, no está perseverando en estas actividades, difícilmente se podría decir que tiene al Padre y al Hijo. Definición, perseverar, ¿qué quiere decir? Meno, viene del griego meno, y quiere decir morar, permanecer, eco, tener o retener. Se utiliza de una concepción mental, considerar de una firma adhesión a la fe. Una firma, perdón, firma dije, no es firma, sino firme adhesión a la fe. Es lo que explica en los diccionarios bíblicos. Definir la doctrina de Cristo. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar. Fíjense aquí, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, en ustedes. Estad siempre preparados. Otro de los mandamientos. Siempre preparados. Preparémonos. Ahora que hay juventud, ahora que pueden ver, ahora que pueden leer, ahora que pueden memorizar, ahora que tienen una relativa
tiempo para poder hacer las cosas que manda el Señor. ¿Bien? Ahí está todo eso. Algunas veces se falla, pero bueno, cuando hay fallas, también tiene que haber arrepentimiento. En Judas, verso 1 y 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario que escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces ha sido dada la fe? Una vez. Si el Señor hubiese dado varias veces, varias Biblias habría. Pero una vez ha sido dada, una vez ha sido revelada, una vez ha sido entregado para que nosotros aprovechemos. ¿Y qué dice? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, o sea, por la verdad. Hermano Orlando, aquí está la respuesta a su pregunta también, que ha sido una vez dada a los santos. Señalar la falsa doctrina. Señalar. En Romanos 16, 17, más ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Definición. Scopeo, del griego scopio. Mirar, considerar, implicándose una consideración mental. Es lo que dice. Mirar, considerar, implicándose una consideración mental. Tengamos muy en cuenta estas cosas para que no haya esas cosas que en el primer siglo había, especialmente en la iglesia de Corintios. Conclusión. Desde el principio de la iglesia siempre ha existido y existirá falsos maestros. Lamentablemente, algunos de ellos han salido de la misma iglesia, con cualquier pretexto. Todo lo que hemos visto acerca de los falsos maestros son advertencias que deben ser considerados con seriedad para evitar el ser engañados y condenarnos. Hagamos esto, mis queridos hermanos. Y por ahí nuestro Señor Jesucristo dijo esto. Cuídense de los falsos maestros, falsos profetas, que vienen con vestiduras de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por atender, hermanos de la plataforma. Gracias también a ustedes por acompañarnos noche tras noche. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano, por el estudio de esta noche. Bien, gracias a nuestro hermano Miguelito, que nos ha podido compartir este hermoso estudio. Voy a rogarle, hermanito Santiago, si es posible, nos pueda por favor ayudar con una oración para nosotros también, por favor, finalizar con una oración y de ahí nos estaríamos pasando a despedir. Si es posible, mi hermanito Santiago, tenga la bondad. Sí, a mí me dijo hermano Jaimito. Sí, mi hermanito, por favor, tenga la bondad. Claro. Claro, inclinemos nuestros rostros. Oremos, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Como siempre llegamos ante usted con el corazón agradecido, Padre, por
que nos permite disfrutar de su palabra preciosa, la cual nos ayuda, Señor, a caminar en este mundo, a no descuidarnos de la sana doctrina y a compartir el Evangelio, que eso es lo principal en la iglesia, Padre, para salvar más almas. Ese es el objetivo. Gracias, Padre. Por esta noche hemos disfrutado las enseñanzas de nuestro hermano Miguel, que lo hace con mucha sabiduría y sapiencia. Le damos gracias por el hermano, le pedimos bendiciones para él, para su casa, para su esposa, que esté bien, para su familia. Le pedimos bendiciones para toda la iglesia de Cristo en el mundo, para sus predicadores. Rogamos por los que estén enfermos, especialmente por la hermana Teresita, por la hermana Cristi, y si allí esté todo bien, y todos los hermanos que necesitamos de su ayuda, Padre, le pedimos bendiciones, le pedimos que proteja a su pueblo con el pan físico, con el pan espiritual, con trabajo para los que no tienen. Padre Santo, Dios Todopoderoso, sabemos que usted tiene el control, usted es el soberano de sus decisiones, pero nos acercamos clamándole, Padre, rogándole, pidiéndole por todo el mundo, por las naciones, por los que están en guerra, por los que pasan hambre, por los que pasan frío. Padre Santo, le rogamos, Padre, que bendiga a esta congregación, a todas las congregaciones que se han conectado en la plataforma, Padre, y le imploramos para que muchas más se sigan uniendo para oír su palabra preciosa. Gracias por esta noche, Padre, quedamos muy agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanito Santiago. Quiero agradecer a